Vamos a empezar con lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de adaptación, ¿sí? Aceptar que estamos en un proceso de cambio y ese proceso de cambio cuenta con desafíos, por lo tanto tenemos que tener algunas estrategias que nos puedan ayudar a afrontar ese desafío, ¿sí? El primer punto que tenemos que hacer es reconocer que estamos ante un cambio, ¿sí? Y conocer qué implica el cambio en mi cuerpo, ¿sí? Porque a veces nosotros como que estamos en un cambio, estamos ante una situación nueva y empezamos a sentir ciertas emociones que no conocíamos, viene la nostalgia, viene un poquitito también la ansiedad de no saber dónde estoy, tener que relacionarme con otras personas, y eso tiene un cierto proceso a nivel de nuestro cuerpo, a nivel de lo que es un proceso cerebral, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos ante un cambio, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, activa ciertas áreas específicas, como por ejemplo la amígdala, que está encargada de gestionar las emociones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que dice, bueno, esta persona está ante un desafío, ante un cambio. Entonces, considera y evalúa lo que es el riesgo y cuáles son los beneficios de esa situación. Dispara una serie de hormonas en mi cuerpo que hace que también la zona prefrontal, donde yo tengo que tomar decisiones, se active, ¿sí? Eso genera ciertas emociones que nosotros llamamos ansiedad, a veces generamos también estrés, angustia, nostalgia, tristeza, pero es un proceso natural del cuerpo cuando estamos ante un cambio, ante cualquier cambio, ¿sí? Cualquier cambio que pase, no solo mudar de ciudad, sino, no sé, cambiar el semestre, cambiar de pareja, tener que convivir con otras personas, que a lo que no estaba acostumbrado. Mi cuerpo identifica que está ante un peligro y desata esta serie de procesos, activa lo que sería la señal de alarma o de alerta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros reconocemos que es natural, no me sienta extraño, me sienta diferente y acepte esas emociones? Es mucho más fácil aceptar estrategias o adoptar estrategias que me ayuden a volver al equilibrio, ¿sí? Entonces, ahí es donde empieza el segundo punto importante, que es el de crear una nueva rutina, ¿sí? Pasa que cuando venimos de un lugar diferente, tenemos rutinas diferentes. Evidentemente es difícil o distinto la vida en el interior con la vida en Asunción. Digamos que los ritmos de vida son diferentes. Además, probablemente en el interior estaba acostumbrado a vivir con mi familia, tener otros ritmos, al mudarme solo, tengo que asumir otras responsabilidades que antes a lo mejor no las tenía, ¿sí? Entonces, ahí es donde es tan importante establecer una rutina estable. Y no solo por una cuestión de mantener un orden, sino porque le da una señal al cuerpo de que yo estoy o tengo el control de la situación, ¿sí? Entonces, tener una rutina estable me da una sensación de control. Esa sensación de descontrol y de incertidumbre que me da el cambio con una rutina, yo puedo recuperar el control. Al saber lo que voy a hacer después, me da esa sensación de que yo puedo predecir la siguiente actividad, y me da una sensación de estar en control de la situación, ¿sí? Entonces baja un poquitito la activación del cuerpo y entra en un estado de más calma, porque yo tengo el control de lo que está pasando, ¿sí? Por eso es tan importante establecer la rutina, porque nos da esa capacidad de poder predecir lo que voy a hacer después, ¿sí? Otro punto súper importante es tener en cuenta, explorar lo que es el entorno, ¿sí? Cuando nosotros nos mudamos o cambiamos de vivienda, en este caso de ciudad, nos enfrentamos a nuevos desafíos, ¿sí? Entonces,
procesos cerebrales. Descubrir nuevos lugares me da una sensación de aventura y una sensación de estar en una situación expectante, y eso también contrapone a la incertidumbre y la ansiedad que me genera el no saber qué hacer o dónde estar, ¿sí? Entonces, una estrategia muy útil es empezar a explorar, cambiar un poco el escenario, poder tener actividades que yo pueda hacer, conocer los espacios alrededor de donde yo me mudé, donde estoy viviendo. Además, que tiene un beneficio a nivel de procesos de desarrollo cognitivo, ¿sí? Cuando yo me estoy exponiendo a situaciones nuevas, constantemente yo le estoy obligando a mi cerebro a activar unas de las secuencias donde yo activo la parte prefrontal, que es lo que me ayuda al aprendizaje, ¿sí? Entonces, intencionalmente yo estoy estimulando ciertos procesos y ciertas habilidades que me ayudan posteriormente a mi aprendizaje también. Me mantengo activo y constante, y eso hace que mi cerebro se vaya predisponiendo mejor al aprendizaje, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que es natural el espacio o el impacto que genera el cambio en nuestras vidas. Lo segundo es crear una rutina lo más estable posible que me dé una sensación de que yo tengo el control de la situación. Lo tercero es explorar el entorno, que me da esa sensación de aventura y activa la parte frontal, la capacidad de tomar decisiones, y estoy mucho más activo y despierto para adquirir nuevos aprendizajes. Y el cuarto punto sería involucrarse en actividades, ¿sí? En actividades que puedan tener tanto acá en la residencia como en las respectivas unidades académicas donde están, que puedan involucrarse, da esa sensación de pertenencia, ¿sí? Porque una de las cosas que más cuesta cuando nos mudamos es sentirnos que no formamos parte de donde estamos, ¿sí? Es sentirnos como que no estamos donde estamos acostumbrados, donde es nuestro, donde generalmente yo podría ser yo mismo. Entonces, no sé si puedo o no mostrar ciertas partes de mi personalidad, si va a caer bien, si no. Y eso genera como una sensación de no sentirme yo. Y es una de las más difíciles, digamos, yo de lo que es el proceso de adaptación a una nueva ciudad, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo me siento parte de algo, me voy sintiendo más libre de expresarme y más libre de poder mostrar cómo yo soy como persona, y por lo tanto me desarrollo mejor, ¿sí? No estoy reprimiendo ciertas emociones o ciertas conductas. Entonces, esta sensación de pertenencia tiene un beneficio a nivel emocional. Que yo me sienta parte de algo hace que yo me sienta más conectado y me involucre más en las actividades que se vayan haciendo dentro, por ejemplo, de la residencia o sus unidades académicas, ¿sí? Y por último, y no es la menos importante, porque considero que es una de las más importantes, es validar o aceptar la nostalgia tal cual, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, pero estás haciendo algo mejor, o es para tu futuro, o hiciste ya tomaste esta decisión, pero ya tienes que sentirte de esta manera. Y muy por el contrario, tenemos que aprender a reconocer que la nostalgia es parte de nuestra identidad, ¿sí? O sea, yo estoy perdiendo una parte de mi identidad que por 17, 18, 20 años de mi vida yo tuve, y la pérdida de eso implica un cambio. Entonces, esa nostalgia es natural, es esperable, y yo tengo que validar esa emoción y reconocer que estoy sintiendo eso, ¿sí? Que eso es algo que está bien sentir porque me ayuda a adaptarme, ¿sí? Todas nuestras emociones están en nuestro cuerpo, incluso las desagradables están en nuestro cuerpo para que nosotros podamos adaptarnos. Es una señal de que yo tengo que hacer algunos ajustes, ¿sí? Entonces, el último punto para lograr esa adaptación es que yo pueda reconocer que la nostalgia no es algo malo. Y
espacio de volver a conectarme, de hacer una llamada, de llorar si necesito o hablar de lo que siento, es importante darme ese espacio, ¿sí? Entonces, acepto la nostalgia, reconozco que el cambio implica procesos de cambio en mi cuerpo, que no es que yo siento y eso no tiene ninguna conexión, sino que tiene un proceso en mi cuerpo. Crear una rutina me da una sensación de control de la situación, explorar el entorno me abre un poquito más la mente, perspectivas también, y sin querer, digamos, estimula ciertas áreas del cerebro que me ayuda a lo que es el aprendizaje, e involucrarme en actividades hace que yo genere más sentido de pertenencia y con el tiempo vaya logrando esa adaptación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de adaptación, hablamos de estos 5 puntos fundamentales como estrategias. En resumen, la adaptación o la capacidad que tenemos de explorar nuevas experiencias, de aceptar la nostalgia, son los pasos esenciales para que nosotros podamos lograr un autocuidado, fortaleciendo lo que va a ser la resiliencia, que es la resiliencia emocional, y conectándonos con nuestro nuevo entorno o con la nueva realidad mientras estamos navegando por este espacio desconocido, ¿sí? Entonces, esos son los 5 puntos fundamentales cuando hablamos de cambio y de adaptación, ¿sí? Pero no podemos olvidarnos que parte de este proceso es el autocuidado, ¿sí? Y acá vamos a hablar un poquitito de aquellas estrategias que nos permiten a nivel emocional llegar a ese equilibrio, ¿sí? Entonces, lo primero es la alimentación balanceada. Les puse, en realidad no tienen orden así 1, 2, 3, cuál es más importante, sino que todo lo que vamos a hablar hoy es importante. Muchas veces escuchamos que tenemos que alimentarnos bien, ¿verdad? Generalmente asociamos con algunas cuestiones físicas o estéticas, ¿verdad? Sin embargo, la alimentación balanceada o saludable es fundamental para el buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso, para el aprendizaje y para el control y regulación emocional. Si yo no le doy al cerebro todos los nutrientes que necesita, el cerebro va a entrar en un estado que llamamos de reserva, ¿sí? ¿Qué hace? Usa la menos energía posible porque él quiere sobrevivir y uno le está dando lo que necesita. Entonces, tu atención, tu concentración no es la misma porque de lo poco que recibe, el cerebro reserva para cuando él considere que necesita mayor atención o mayor concentración, ¿sí? Entonces, ahí se da algunos problemas a nivel de aprendizaje también, a cuestiones de cerebral, en el cerebral, pero también influye a niveles de procesos emocionales, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de procesos emocionales, en realidad son neurotransmisores, son energías que se van de un área a otro a nivel cerebral. Entonces, si mi cuerpo interpreta que yo estoy ante una amenaza de vida, porque yo interpreto que estoy ante un cambio, va a ocupar 100% de la energía a eso y ahorra la energía de otras áreas, ¿sí? Entonces puedo empezar a tener ciertos problemas a nivel digestivo. Si yo no me alimento luego bien, empiezo a lo que es la gastritis, puede ser el estreñimiento, tener también diarrea, con frecuentes cólicos, ¿verdad? Y eso va también, no solamente porque comí mal y me cayó mal, sino que es un proceso que mi cuerpo hace porque está ahorrando energía en otro lado, está corriendo y reserva en otras áreas, ¿sí? Entonces, es fundamental que nosotros podamos alimentarnos de forma equilibrada y balanceada como para el proceso cognitivo y también el proceso emocional, ¿sí? Entonces, es fundamental para nuestro autocuidado. El segundo punto es tener un sueño reparador, un mínimo, ¿verdad?, de 7 a 8 horas diarias. Yo sé que como estudiantes eso a veces cuesta, ¿verdad? Que hay periodos del año en que dormimos 5, que dormimos 4, porque tenemos que parciales, tenemos trabajo, tenemos cosas que entregar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi cuerpo puede adaptarse temporalmente a ese ritmo, ¿sí? Yo puedo dormir, no sé, en periodo de parciales, menos horas, y mi cuerpo me va a responder. Pero si yo extiendo
aprecié en el día. Y capaz me voy a acordar en el examen al día siguiente, pero nos va a quedar como un proceso de memoria a largo plazo, ¿sí? Entonces, el sueño es fundamental en un periodo de aprendizaje. Puedo restringir mi sueño por un breve tiempo cuando necesito rendir y lo llevo a todos los trabajos o estoy atrasado, ¿verdad? Pero no puedo extender eso por demasiado tiempo porque va a tener un impacto físico en mí y eso va a repercutir también a nivel cognitivo, ¿verdad? Entonces, además de que afecta el estado de ánimo, puedo estar mucho más irritable. Cuanto menos duermo, estoy más irritable durante el día, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi cerebro literalmente está cansado de estar irritado, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que antes capaz no me molestaba, y más en el caso de ustedes que conviven, entonces puede ser que mi compañera todos los días ronca, pero ese día me hartó y puedo pelearme porque roncó, pero yo estoy viviendo con ella hace meses o años y nunca me molestó que roncó, pero estoy privada de sueño y eso hace que esté mucho más irritada, ¿sí? Entonces, puede generar mayores conflictos en convivencia también. Otro punto fundamental que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del autocuidado es que podamos tener un tiempo de actividad física o ejercicio físico, ¿sí? Y acá otra vez no nos vamos por lo que es la estética, sino que vamos por lo que es salud, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud hoy establece que mínimo, toda persona para mantener un equilibrio en su cuerpo, porque para la homeostasis necesita 150 minutos semanales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a dedicar a hacer actividad física de lunes a viernes, tengo que hacer mínimo 30 minutos cada día y alcanzo mis 150 minutos en la semana. Si no quiero hacer todos los días y voy a hacer 3 veces por semana, tengo que hacer un mínimo de 50 minutos para poder llegar a mis 150 minutos que hace que mi cuerpo funcione bien. O sea, eso está demostrado por estudios e investigaciones que ese es el mínimo que mi cuerpo necesita para que funcione, ¿sí? Para que no tenga alguna deficiencia en cuanto al funcionamiento. Entonces, el ejercicio físico, además de lo que es la estética, ahora que nos ayuda un poco a mantener también un peso saludable, tiene impactos a nivel emocional, ¿sí? Genera, por ejemplo, la endorfina, que es una hormona que hace que yo me sienta a gusto, que me sienta bien, y eso genera que yo tenga un mejor estado de ánimo, ¿sí? Entonces eso es como mi soporte cuando en aquellos momentos en los que estoy cuando me está haciendo más difícil o mis emociones están un poquito más vulnerables, ¿sí? Que hay fechas obviamente donde pasa eso, ¿verdad? Algún cumpleaños de un familiar o fallece alguien y no estás en la ciudad, ¿verdad? Hay momentos en los que me siento mucho más vulnerable a nivel emocional y ahí es donde también tener estos hábitos hace que yo pueda estar más estable, ¿sí? Y por último, cuando hablamos de autocuidado, lo demasiado importante es tener tiempo para nosotros mismos, ¿sí? Buscar un espacio para hacer actividades que te gustaban y que te siguen gustando. Y si no la puedes hacer porque ya no estás allá y no tenés el mismo acceso, es empezar a descubrir qué otras cosas te pueden gustar y qué otras cosas pueden ayudarte a tener tiempo para vos mismo, ¿sí? Entonces, ese tiempo para vos hace que vos te conectes mucho más con tus emociones y que tengas una herramienta de cuando yo estoy mal,
disfruta para sí mismo. Entonces, en resumen en esta parte, el autocuidado integral que incluye la alimentación saludable, el ejercicio físico, un buen descanso, un buen sueño y tiempo para uno mismo va a fortalecer lo que va a ser nuestras condiciones emocionales, ¿sí? Y nos permite mantener también unas relaciones más significativas, ¿sí? Cada una de estas actividades hace que yo tenga estable para conectarme emocionalmente con otros. Y acá está justamente el último punto donde vamos a hablar de esas conexiones, ¿sí? De mantener conexiones que teníamos y también aprender a crear conexiones de apoyo nuevas, ¿sí? Es importante, demasiado importante, seguir manteniendo esos lazos que nos hacen bien, ¿sí? Esos lazos familiares, de amigos, que extrañamos y hoy tenemos, digamos, las ventajas de la tecnología, que podemos seguir teniendo ese contacto, o si necesito irme cada tanto a casa para conectar, es importante que podamos mantener esos lazos, porque cuando hay un corte abrupto es mucho más doloroso y mucho más difícil. Entonces, mantener esos lazos que me hacen bien mientras yo construyo nuevas relaciones, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que invertir tiempo. A veces nos cuesta. Y acá entra un montón de cosas que es para otra charla, que es hablar un poco de habilidades sociales y resolución de conflictos. Cuando nosotros estamos viviendo en comunidad y encima venimos y estamos en un lugar donde voy a compartir espacio con alguien que yo no conozco, que tiene sus propios hábitos, sus propias rutinas, entran en juego muchas cuestiones que yo tengo que manejar en cuanto a habilidades y también cómo resolver conflictos, ¿verdad? Pero tengo que ser intencional en construir nuevas relaciones, porque eso va a hacer que yo también despierte más sentido de pertenencia a mi lugar donde yo estoy. Porque a veces mantenemos los lazos en donde yo me sentía bien, donde me gustaba, pero no estoy generando lazos. Y yo tengo un periodo de más o menos 5 o 6 años que dure mi carrera y no voy a tener que estar conviviendo con las personas que están acá. Entonces, tengo que invertir tiempo intencional en construir nuevas relaciones que me ayuden en este proceso de adaptación. Y acá entra el tercer punto que es fundamental, que es el apoyo mutuo entre compañeros, que acá entra mucho en juego una habilidad que es la empatía. La capacidad de entender que el otro puede estar más irritable porque a lo mejor está en un periodo de examen y está durmiendo poco, o justo se está pasando algo en su casa y está acá, y en su casa hay alguien enfermo, o alguien que no puede tener una conexión o pierde algún ser querido. Entonces, la empatía de entender que el otro puede estar mal y que a veces sus reacciones pueden deberse no directamente a un ataque personal, sino que a una situación específica que puede estar pasando esa persona, ¿sí? Ahora, no significa que yo tengo el derecho a maltratar a otros que no estoy mal, ¿sí? Pero esa capacidad de no responder va a beneficiar al otro de que cuando esté más tranquilo, busco resolver el conflicto y digo, mira, esto estuvo pasando, yo te entiendo, pero esta situación generó un cierto conflicto, ¿sí? Entonces, esa capacidad de apoyar al otro, de entender que el otro también está pasando por lo mismo que yo, que digamos que tienen una ventaja de estar todos juntos en un lugar, de que se pueden entender, hace que cuando yo construya ese sentido de apoyo, hace que sea un poquitito más fácil o llevadero. No va a solucionar todas las emociones que conlleva este cambio, pero hace que sea un poquito más llevadero, ¿sí? Y para ir cerrando, tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de autocuidado, estas son estrategias básicas, o sea, como les dije al principio, todos ante un cambio van a activar esos sistemas de alerta en el cuerpo. Esos sistemas de alerta tienen que tener un tiempo limitado, ¿sí? O sea, me va a llevar a adaptarme a un proceso de tiempo. Pero si yo extiendo demasiado ese proceso de tiempo y yo sigo sin poder relacionarme,
sigo con mucha nostalgia hacia mi casa, sigo con algunos problemas ya a niveles de ansiedad o síntomas de ansiedad, me está afectando los niveles de aprendizaje, entonces ahí yo tengo que decir, bueno, necesito ayuda. Porque estas herramientas me van a ayudar en un proceso de adaptación natural. Pero cuando eso escapa del proceso natural del cuerpo, que todos van a pasar, es donde nosotros necesitamos otro tipo de estrategias y ahí está la ayuda, ¿sí? Donde tener esa capacidad de decir, ya pasó mucho tiempo, yo sigo sintiéndome de esta manera, no estoy logrando conectarme con mi grupo de compañeros, no sé resolver conflictos, estoy en constante conflicto con los demás, no puedo manejar mis emociones, o me está afectando a nivel cognitivo y no puedo rendir como tengo que rendir y no estoy pudiendo pasar ciertas materias o me está afectando en el semestre. Entonces ahí yo digo, no, yo necesito buscar ayuda, ¿sí? Entonces esa más bien era la intención de esta charla, era exponerles a ustedes de que hay un proceso natural por el que todos van a pasar, donde tienen que adaptarse a una nueva rutina y eso el cuerpo identifica como una alerta, como una amenaza. Pero eso tiene que ser temporal. Si eso supera y ya me está afectando mi calidad de vida, entonces ahí es donde yo tengo que pedir ayuda, ¿sí? Entonces, ¿dónde pido ayuda? En algún servicio de consejería o psicología, si hay redes de apoyo estudiantil, creo que ustedes tienen un centro de estudiantes que puede ayudar también, bueno, estoy sintiendo de esta forma, algo está pasando, me pueden orientar hacia qué servicio me puedo ir. Y también pedir ayuda al tiempo es fundamental, ¿sí? Para no que el estrés y la ansiedad tenga otro impacto a nivel emocional y fisiológico, ¿sí? Entonces, era básicamente lo que les quería dejar hoy y decirles también, para que se abra acá como un lazo, una conexión entre lo que es la Dirección General de Gestión Universitaria y esta residencia, el centro de estudiantes de ustedes, donde vamos a estar trabajando en el servicio de atención psicológica, tanto clínica como educacional, ¿sí? El sistema de tratamiento vamos a estar informando cómo vamos a hacer a través de su presidente y van a tener un día específico destinado para ustedes para que puedan tener ese acceso a los servicios, porque entendemos como universidad que es demasiado importante ahora el cuidado de la salud mental, ¿sí? Entonces, es un nuevo campo que se está abriendo y están dando el espacio para abordar esos puntos. Entonces, brindarles también a ustedes la posibilidad de tener ese acceso que después vamos a estar informando cómo van a poder acceder. Entonces, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Cuando nosotros nos percatamos que nuestros compañeros, sea de casa o de la residencia, pasan por estos momentos en donde le cuesta controlar sus emociones, convivir y también no sé de tanto para buscar una ayuda y demás, ¿qué es lo recomendable para nosotros compañeros de ellos hacer en esos casos? Lo importante siempre es tener en cuenta que nosotros tenemos que entrar, digamos, explicarle la importancia, porque a veces hay mucho prejuicio a lo que es el cuidado de la salud mental. Entonces, hablarles, mostrarse abiertos, sin juzgar, siempre sin juzgar, explicándole, dándole opciones, diciendo, mira, yo estoy viendo que esto está pasando, tengo que ser claro y tengo que ser directo. Esto está pasando contigo, a mí me preocupa, yo creo que te podría ayudar, alentarle en caso de que no acceda, es ofrecerle en varias ocasiones, acompañarle a hacer ese proceso. Porque tenemos que tener en cuenta que ninguna persona puede ser obligada a iniciar un proceso, ¿sí? Entonces, pero sí, cuando hay riesgo de vida, yo me doy cuenta que ya hay riesgo de vida, ahí ya es otro proceso, ¿sí? Es otro protocolo donde yo tengo que pedir ayuda porque esta persona tiene riesgo de vida, ¿sí? Ahora, mientras no haya ese riesgo, la persona está en su libertad de buscar ayuda o no. Entonces, nuestro trabajo debería ser
se puede capacitar a una persona, por ejemplo, de la residencia o dos, en lo que serían primeros auxilios psicológicos, y darle herramientas como para que la persona pueda orientar a esa persona a que tome la decisión de buscar ayuda a un profesional, ¿sí? Esa es una alternativa que tiene para tener un referente que pueda acercarse y que la persona se pueda sentir confiada de hablar y abrirse con él. Podría ser una herramienta. Perfecto. ¿Otra pregunta? Existe, digamos, algunos síntomas o actuaciones de otra persona o de otro mismo que uno pueda identificar cuando ese proceso natural se está, ya, o sea, ya no es un proceso natural, sino que está pasando ya, digamos, el tiempo. Sí, preguntaba más si hay algunos síntomas o algunas actuaciones de uno mismo, de tercero, que uno pueda identificar que ya está pasando, digamos, ese proceso natural que está haciendo, digamos, algo más grave que se está prolongando. Por sobre todo, tenemos que tener en cuenta el tiempo, ¿sí? El proceso de adaptación puede llevar incluso 2 años, ¿sí? Puede llevar. Ahora, en esos 2 años yo tengo que tener en cuenta que la persona no esté perdiendo calidad de vida. O sea, yo empiezo a ver que la persona ya pierde el interés de mantenerse aseado, de tener la ropa ordenada, limpia, no le importa mucho el aspecto físico, nos damos cuenta ya que algo está pasando, descuida sus hábitos de alimentación o pierde el interés en cosas que antes le gustaba o le interesaba. Yo empiezo a ver que yo le invitaba antes, no sé, a jugar vóley, fútbol y jugaba, y ahora empieza a no querer conectarse emocionalmente, se aísla mucho. Esas son señales de alerta, ¿sí? Cuando empieza a descuidar y yo veo que afecta su calidad de vida. Puede ser que también se vea repercusiones a nivel académico, ¿sí? La persona ya no está pudiendo concentrarse en algo que a lo mejor no le iba a gustar en otra situación, pero no está pudiendo destrabar, no está pudiendo adaptarse y está afectando su rendimiento académico, ¿sí? Podrían ser algunas señales. Lo importante es siempre tener esa capacidad de decirle al otro: mira, yo estoy viendo esto, te está pasando algo, me preocupa, tengo que ser directo. Nosotros mismos tenemos que eliminar ese tabú de no le voy a decir nomás nada para que no se enoje. Tengo que estar abierto y decirle directamente: esto me está preocupando, veo que no te estás alimentando bien, o veo que está pasando, te podemos ayudar en algo, algo te preocupa. Mostrarse abierto, ese simple gesto a veces hace un cambio en la persona para volver a conectarse con lo que está pasando, ¿verdad? Porque tenemos que tener en cuenta que este proceso de adaptación lo que hace es que yo esté más allá que acá, ¿sí? Entonces yo me pierdo de mi realidad, no soy consciente de lo que está pasando en mi entorno. Nosotros tenemos que tratar que la persona se conecte al aquí y a la hora con lo que está viviendo acá, ¿sí? Entonces, esas señales son fundamentales, pero lo que viene después de eso, el acercarme y hablar, mostrarme abierto, empático, sin juzgar, es lo que va a hacer la diferencia para que una persona reciba o no ayuda. ¿Sí? No sé si te respondí. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Una pregunta más. Esto va referente justo a la transición académica que viene del colegio a la facultad y a lo que hablamos de la adaptación, ¿verdad? De vida y demás, pero como también a veces pasa bastante que como estudiantes del interior el ingreso, ¿verdad? Tipo, nos cuesta ingresar a la primera, viene de lejos, se suma todo y a veces hay como una decepción o uno se siente que fracasó. ¿Cómo poder procesar eso y volver a intentar? ¿Cuál sería la posible estrategia para afrontar esa situación? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la frustración es una emoción que viene cuando yo tengo una expectativa, un deseo, y eso no lo puedo alcanzar o no lo logro. Esa es la frustración, ¿sí? Y es una emoción que está ahí para ayudarnos, para adaptarnos, ¿sí? ¿Qué significa? Una emoción siempre va a ser adaptativa en cuanto aquello hago posterior a eso, ¿sí? A esa desacabar. Si esa frustración me trae a mí emociones de inseguridad, de sentirme menos, de no creerme capaz o de ya no querer intentar,
entonces no está siendo adaptativa, ¿sí? Lo que está haciendo es limitante, ¿sí? Ahora, si esa frustración lo que hace es enfocarme, conectarme más, buscar y reconocer, bueno, no tuve esta formación y necesito, ¿será que hay un grupo de apoyo, puedo recibir ayuda o voy a buscar una profesional que me pueda ayudar en los procesos para el aprendizaje? Si la frustración me genera eso, hablamos de una emoción adaptativa, ¿sí? Ahora, ¿cómo llegamos a ese proceso? Es un poco difícil hacerlo así solitos, ¿sí? Para eso estamos también los profesionales que podemos ayudar a dar herramientas de cómo debatir esos pensamientos para volver una emoción que me está limitando a una emoción que sea adaptativa. Si nos damos cuenta, la emoción va a seguir siendo la misma, sino que qué decisiones yo tomo con lo que estoy sintiendo va a hacer la diferencia en mi vida, ¿sí? Y eso generalmente lo hacemos en un proceso de reestructuración cognitiva, llamamos nosotros, que es cambiar la forma de pensar y la forma en que yo percibo la realidad, ¿sí? Y eso hace que yo cambie. Entonces, básicamente lo hacemos en un proceso de terapia, ¿sí? Ahora, yo puedo reconocer que alguien está pasando por eso y alentarle a hacer, por ejemplo, un proceso terapéutico. Y otra pregunta también, enfocada un poco hacia lo académico, dos en particular, ¿verdad? Primero, otra cosa que también nos suele pasar bastante es el tema de apoyo familiar, ¿verdad? Al uno le cuesta bastante recibir ese apoyo de la familia, incluso para venir, a veces surge incluso una rebeldía, ¿verdad? Para poder venir a estudiar, los papás no quieren dejar. Y cómo sentir, es como una presión más, ¿verdad? Tipo, yo estoy acá y tengo miedo a fracasar porque mi familia no me apoya. ¿Cómo yo proceso también esa presión familiar en ese sentido? Y también va en no terminar, ¿verdad? Pasan ya varios años, no termina luego el hijo, y va esa presión, ¿cuándo vas a terminar? Y todas esas cosas. ¿Cómo se trabaja también eso? Eso realmente cuesta mucho porque es la realidad de muchas familias, ¿verdad? Las conexiones, la dinámica familiar siempre se ven algunas disfuncionales, ¿verdad? La familia puede estar constituida así como todos decimos normal, para la normalidad, pero hay disfuncionalidades en la forma en que nos relacionamos o nos conectamos, ¿sí? Y puede pasar eso. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que acá entra otra vez la forma en que yo percibo la realidad? Yo no puedo cambiar a veces el apoyo o no de mis padres, o ya tomé la decisión de venir y quiero terminar. Esas son decisiones que yo tomé basados en lo que yo creí que era lo mejor en su momento, ¿sí? Entonces, hay realidades que yo no puedo cambiar, por sobre todo cuando implica un tercero, ¿sí? Yo no puedo cambiar a mi papá, puedo cambiar a mi mamá, ni la dinámica que haya en la familia, ni cómo ellos perciban mi decisión. Lo que yo tengo que cambiar es cómo yo percibo esa realidad, ¿sí? Y eso, que a veces nosotros nos centramos tanto en eso como algo negativo y como que nos vamos latigando constantemente, recordándonos lo que no nos gusta y nos perdemos de poder establecer otro tipo de conexión más saludable con mi familia, que a lo mejor nunca va a estar de acuerdo con mi decisión, pero yo puedo establecer otro tipo de relación más saludable y eso tiene que ver con la percepción, ¿sí? Entonces, en esos casos, por ejemplo, es entender que como yo percibo la realidad, va a convertir eso en mi realidad, ¿sí? Todos podemos ver desde puntos diferentes. A lo mejor vos, si es tu realidad, vamos a ver diferente a lo que yo lo veo, porque percibimos de forma diferente. Entonces, yo puedo cambiar cómo yo percibo eso y eso va a cambiar cómo yo me sienta sobre esa situación. Pero yo no puedo cambiar a mis padres ni cómo ellos piensan sobre mi elección, ¿sí? Pero que yo pienso de esa situación va a ser diferente en cómo yo afronte la situación. ¿Me expliqué? ¿Sí? Entonces también puede ayudar, es un proceso terapéutico. Perfecto. Si no hay otra duda, entonces, sí. Se puede también dar situaciones en las que una persona, digamos, tiene su círculo de amigos, o sea, no se aísla una persona, pero en ese círculo, en su entorno, tampoco se habla, digamos, de esas emociones, y
mientras una persona está en ese círculo se siente bastante bien, pero cuando está solo en su pieza o en cualquier situación donde pueda uno estar solo, digamos, tiene sus luchas internas y uno se aborda esto en su círculo de amigos. También se puede dar esa situación. Se puede dar esa situación. Acá lo importante también es tener en cuenta que nosotros somos personas que todos somos diferentes, tenemos rasgos de personalidad diferentes, ¿sí? Entonces hay personas que se pueden sentir conectados con un grupo, pero les cuesta establecer una conexión emocional. O sea, yo puedo disfrutar de un buen tiempo, de reírme, tomar tereré, no sé, salir, pero no le hablo tanto de lo que yo siento o de mis luchas, ¿sí? Y eso tiene que ver a veces con ciertos rasgos de personalidad, ¿verdad? Entonces, puede ser que sea por rasgos, pero si la persona se da cuenta que una lucha que ya está sintiendo mucho malestar y lo está llevando solo, también podría llevarlo a terapia para poder hablar con alguien y ver si esa lucha es una cuestión más bien de personalidad, de rasgos, de introversión, o ya está generando otro tipo de situación, ¿sí? Porque puede ser que yo no tenga como el hábito de conectarme y no sea un rasgo, como puede ser que sea mi rasgo y que me cueste luego conectar. Sí. Hablamos que hay que aceptar la nostalgia, pero ¿qué hacemos en esos casos? Por ejemplo, cuando sabemos que tenemos que volver para conectar y volvemos, pero estamos en un momento vulnerable y tener que volver a la realidad nos hace peor otra vez, te deja en una situación más baja de lo que estabas antes de irte. Bien. Es difícil, mira, que aceptar la nostalgia no significa que sea algo fácil o que vos ya no vayas a sufrir, ¿sí? Sino que yo tengo que reconocer que eso es algo natural que yo estoy sintiendo, pero que tiene que ser momentáneo. O sea, yo puedo usar eso para liberar esa emoción que estoy teniendo, pero yo tengo que hacer algo posterior a eso. Entonces yo vengo acá y me estoy sintiendo súper bajoneada otra vez porque extraño. Entonces yo ahí, para eso, tengo que consolidar lo que hablamos de conexiones aquí. Porque yo tengo que sentirme parte de acá como de allá, ¿verdad? Como que tengo que tener dos casas. Entonces en esos momentos de tener tanta nostalgia y sentirme mal, entonces yo tengo que recurrir a mis conexiones que yo hice aquí. Y tener en cuenta que es un proceso temporal, ¿verdad? Que va a llegar el momento en que yo pueda volver a ir allá y conectar de nuevo, pero mientras tanto tengo que conectar acá, porque esta es mi realidad y mi presente. Entonces la nostalgia va a estar, yo le tengo que dejar ser, pero tampoco es aceptar una nostalgia eterna, ¿sí? Tengo que ponerle un límite y empezar a conectar con mi realidad de acá para que yo también me sienta en casa estando en el interior, ¿sí? Bien. Sí. ¿Cómo se podría sobrellevar, por ejemplo, cuando no se sentís parte de allá y de acá? Bueno, eso por ejemplo es un punto bastante complejo, ¿verdad? Porque el sentido de pertenencia es algo que nosotros vamos desarrollando desde chicos, ¿sí? Entonces, es algo que se podría trabajar en un proceso terapéutico, porque algo está trabando que no te puedas identificar con algo, con nada, ¿verdad? Ni en ningún lugar. Entonces, eso sí podemos llevar a un proceso terapéutico. ¿Para qué? Para que yo pueda identificar qué está pasando porque yo no me siento parte de un espacio, ¿sí? Porque eso se va desarrollando como parte de la vida, ¿sí? Entonces, si no se dio ya, si no te sentís parte ni en tu casa ni acá, entonces sería algo a trabajar en terapia. Por ejemplo, si hay
tanto yo dejo que eso me afecte, o qué tanto yo empiezo a tomar esas comparaciones como realidad, ¿sí? Porque cuando yo más importancia le dé y más lo agarre como mía, más me va a afectar emocionalmente, ¿sí? Entonces es un proceso a trabajar para, digamos, aprender a que no podemos cerrar la boca a los demás, pero sí no aceptar todo lo que digan los demás. ¿Me explico? Sí. Okay. Entonces, muchísimas